que trae ya Windows 2012 y que estará disponible una vez que salga la versión. El día de hoy veremos un overview de varios temas, muchos temas muy avanzados que bien valdría la pena tener webcasts específicamente de esos temas. Sin embargo, el día de hoy será un overview y comentaremos algunos detalles de de estas nuevas características. Muy bien, mi nombre es Emilio Reyes, MVP de Manejo de Infraestructura, y les doy la bienvenida el día de hoy a este webcast. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Por qué Windows Server 2012? ¿Cuáles son algunos de los beneficios principales de Windows Server 2012? Básicamente 2012 pues está construido para darle soporte a las soluciones en la nube, con una plataforma completa y de base de virtualización. Todo lo que se aprendió en Windows 2008, Windows 2008 R2, continúa en 2012, y muchas características nuevas muy interesantes. Mucho de lo que Microsoft escuchó de los clientes, de la necesidad de implementar nuevos servicios, de cambiar algunos servicios, están aplicados en Windows Server 2012, y lo platicaremos, ¿no? Una plataforma muy escalable, una plataforma muy escalable, performance, prácticamente se puede virtualizar cualquier aplicación. Opciones interesantísimas de continuidad del negocio, ya lo veremos, por ahí algunos cambios interesantes, soluciones de recuperación a desastres preconstruidas o incluidas ya como parte del sistema operativo. Y definitivamente pues una experiencia muy interesante, la mejor en su clase para estos nuevos ambientes híbridos de plataforma de la nube pública, la nube privada, etcétera, ¿no? Otro beneficio interesante pues es los ahorros de costo y el incremento en eficiencia. La posibilidad de reducir costos en almacenamiento, y lo vamos a comentar por ahí en un par de slides. Todas las opciones muy interesantes de almacenamiento, en que incluso las empresas pequeñas, medianas, no tendrán la necesidad de invertir en dispositivos avanzados de almacenamiento, llamémosle un SAN, que con opciones más económicas se podrá implementar soluciones de alta disponibilidad muy interesante, ¿no? La posibilidad de la administración de un número mayor de servidores a través de una sola consola de administración, con el PowerShell por ahí muy fortificado, muy interesante para hacer manejo de máquinas, de muchas máquinas a la vez. Entonces, pues evidentemente eso a los administradores de red, los administradores de servidores, pues les va a ayudar a disminuir el tiempo que invierten en estar administrando servidores, ¿no? Además, opciones muy interesantes de soporte a clúster, failover transparente. Si algo falla, nuestros usuarios definitivamente ni cuenta se van a dar. Entonces, es muy interesante y apuntarla precisamente esto de ahorro en costos y eficiencia incrementada. Y otro beneficio muy interesante pues es el soporte a un estilo de trabajo moderno. En la actualidad los usuarios quieren conectarse desde su computadora, desde sus teléfonos móviles, sus teléfonos inteligentes, etcétera. Entonces Windows Server 2012 viene con mucho de ese soporte. Continúa el soporte de VDI, de una infraestructura virtual de escritorios, muy interesante. Lo vimos por ahí, estas opciones en Windows Server 2008. Windows Server 2012 continúa a través del servicio de Remote Desktop Services, o servicios de escritorios remotos. En 2012 continúa ese soporte, y con obviamente ventajas muy interesantes, ¿no? Precisamente para darle soporte a esta nueva forma de trabajar de la gente, pues continúa la opción del branch caché, con la optimización del uso del ancho de banda. Lo comentaremos un poquito más adelante. Y la posibilidad de usuarios remotos para acceder los recursos internos sin la necesidad de un VPN, a través del servicio Direct Access, que ya lo teníamos en 2008, continúa en Windows Server 2012, y nuevamente pues
con sus mejoras en esta nueva versión. Entonces, son algunos de los beneficios así muy a grosso modo de por qué utilizar Windows Server 2012 o por qué migrar a Windows Server 2012. Entonces, dicho esto, vamos a ver temas específicos con las mejoras que se hicieron precisamente para este tema. Y evidentemente, pues uno de los temas quizás más de moda, pues es la virtualización. Vamos precisamente a empezar con algunas de las mejoras precisamente en virtualización. Entonces, Windows Server 2012 en cuanto a virtualización, pues es una plataforma completa de virtualización. Evidentemente se incrementó la escalabilidad y el performance y la flexibilidad para darle soporte a escenarios de nube pública, nube privada, etcétera, ¿no? Lo vimos a partir de 2008, la solución de Hyper-V incluida en el sistema operativo vino pues a cubrir la necesidad de los ambientes virtuales, hacerle la primera solución real de virtualización. Evidentemente Microsoft tenía algunos productos anteriores como Virtual Server, Virtual PC, etcétera. Sin embargo, Hyper-V vino a ser la primera solución real para virtualización. En 2012 se toma todo ese aprendizaje de 2008 R2, se continúa, pero además se mejora en muchísimos aspectos. Tenemos por aquí rápidamente 10 puntos interesantes que comentaremos la mayoría de ellos. Uno de los puntos interesantes en virtualización es la posibilidad de virtualizar las redes, Hyper-V Network Virtualization, y este punto es muy interesante, sobre todo con la posibilidad o la gran cantidad de servicios que existen actualmente en la nube o muchas empresas que están pensando en ofrecer sus servicios a través de la nube. Esta posibilidad de Windows Server 2012 les va a permitir aislar completamente la red de un cliente a otro. ¿Qué quiere decir? Podemos tener en un mismo servidor virtualizado, en un mismo servidor físico con máquinas virtuales, podemos tener servicios para diferentes clientes. Llamemos clientes que quizás nos pudieran rentar un servidor de aplicaciones, un servidor de correo, un servidor de página de internet. Y tenemos la posibilidad de virtualizar la red, entonces aislar completamente cada uno de esos servidores para que cada cliente específico solamente tenga acceso a su servidor en particular. Entonces es una opción muy interesante. Otro punto interesante es la migración en vivo de Share Nothing Live Migration o la migración en vivo donde no estamos compartiendo nada. Y este también suena muy interesante porque nos va a permitir migrar máquinas virtuales de un host físico a otro host físico sin necesidad de que sean parte de un arreglo clúster. Recordaremos que en Windows Server 2008, R2 precisamente, al momento de salir de R2 nos dio la posibilidad de hacer migración en vivo de una máquina virtual en un host físico a otro host físico. Para esto necesitábamos tener un arreglo de disco de tipo Cluster Share Volume o un volumen clusterizado para que pudiéramos mover una máquina virtual de un host a otro. En el caso de 2012 va a tener este soporte definitivamente. Sin embargo, no es necesario que esa máquina virtual esté en un ambiente de clúster. Podemos tener en nuestra red dos hosts físicos completamente separados, dos computadoras con Hyper-V con sus máquinas virtuales específicas, y podremos migrar de un host físico a otro host físico sin necesidad de que esa máquina virtual o que de ese archivo de la máquina virtual esté compartido en una caja de almacenamiento. Entonces esto es una mejora increíble, ya que, por ejemplo, en escenarios de pequeñas empresas no tendrán la necesidad de invertir en estos dispositivos avanzados y obviamente no económicos para tener escenarios de alta disponibilidad. Entonces es muy interesante esta nueva opción. Obviamente la escala pues se eleva. Tenemos un soporte
adicional de máquinas virtuales, de memoria, y lo veremos en un momento en un slide más adelante. Y dentro de las mejoras de clúster, hay muchísimas mejoras muy interesantes. Digo, una opción muy interesante que, aunque no está aquí mencionada, pero creo que es importante comentarlo, es precisamente la posibilidad de que un ambiente de alta disponibilidad lo podamos hacer en la versión inicial de Windows Server 2012. Para los que ya hayan tenido experiencia en ambientes de clúster, recordaremos que requeríamos la versión Windows Server 2008 R2 Enterprise o Data Center para implementar escenarios de alta disponibilidad o escenarios de clúster. Para 2012 no va a ser necesario, podemos hacerlo a partir de la versión estándar, o se podrá hacer a partir de la versión estándar, y evidentemente esto pues le da acceso a este tipo de escenarios a empresas medianas o pequeñas que definitivamente pensar en una inversión de licencias un poco de costos más elevados pues no era posible. Otra opción interesante dentro de las mejoras de cluster, pues es la posibilidad de hacer grupos de tarjetas de red, que más adelante lo comentaremos. La migración de máquinas virtuales de máquinas virtuales y de servicios clusterizados. Anteriormente, hasta 2008 R2, podíamos hacer migraciones solamente de máquinas virtuales estando en Cluster Share Volumes. Para 2012 vamos a poder hacer migración de los servicios, incluso llamémosle por ejemplo un servicio de file server, servidor de archivos, sin necesidad de que esté en un Cluster Share Volume, vamos a poder migrarlos. Además, otra mejora importante precisamente en el ambiente de clúster es que hasta 2008 R2 solamente las máquinas virtuales podían hacer uso de Cluster Share Volume o de los volúmenes clusterizados. En 2012, además de continuar el soporte para máquinas virtuales, podremos tener otro tipo de servicios en este tipo de particiones CSV o Cluster Share Volume. Entonces es interesante, y pues obviamente esto hace que el acceso a estas tecnologías sea más fácil para empresas medianas o pequeñas, ¿no? Muy bien, otro punto muy importante es el Hyper-V réplica, y esta opción viene a darle soporte a escenarios de recuperación a desastres. Básicamente, Hyper-V réplica es la posibilidad de tener una copia como tal de una máquina virtual en otro servidor. Y podríamos quizás pensar en un escenario en que pudiéramos tener replicación o copias de máquinas virtuales que se encuentran en un sitio físico y tenerlas en otro sitio físico completamente separado. Entonces esto nos permite tener un respaldo de nuestras máquinas virtuales, una copia fiel de la máquina virtual que se estaría replicando a través de los enlaces de red, y con la posibilidad de tenerlos en otro servidor físicamente o geográficamente disperso. Entonces es una opción interesante. Viene también como parte de Windows Server 2012, esa es otra de las grandes mejoras, que la mayoría de estas nuevas características pues vienen ya embebidas en el sistema operativo, no hay que comprar nada adicional. Evidentemente habrá sus diferencias entre las diferentes opciones de licenciamiento, sin embargo la gran mayoría viene incluida ya como parte de Windows Server 2012. Otra opción interesante es el hardware offloading. Mucho del procesamiento de las máquinas virtuales se va a poder hacer a nivel hardware, precisamente para liberar un poco la carga que lleva los procesadores. Entonces, muy interesante. También la posibilidad de tener conexiones a través de infraestructuras de fibra canal. Hasta 2008 R2 las máquinas virtuales no podían conectarse a una infraestructura de fibra canal. Sin embargo, 2012 lo va a permitir. Se van a poder conectar máquinas virtuales a través de una infraestructura de fibra canal, y sobre todo esto es muy importante, sobre todo por las empresas que hayan hecho su inversión en este tipo de infraestructura. Sabemos que la infraestructura de fibra canal es una infraestructura cara, muy eficiente, sin embargo pues es cara. Entonces, para aprovechar lo que ya se tiene, Windows Server 2012 permitirá
la conexión de máquinas virtuales a una infraestructura de fibra canal. Entonces, muy interesante. Otro punto interesante es el soporte a la tecnología NUMA. La tecnología NUMA básicamente tiene como principal objetivo poder soportar el procesamiento de una gran cantidad de procesadores. Cuando se tienen muchos procesadores, y ahorita en una tabla contigua lo vamos a ver, cuando se tiene una computadora tiene muchos procesadores, pues todos estos procesadores se pelean o hacen toda su comunicación a través de un mismo bus, de una misma conexión. Entonces, esta tecnología NUMA vino a solucionar esos problemitas. Regularmente NUMA estaba disponible para computadoras de alto nivel, sin embargo ahora 2012 lo soportará. Otro punto también importante pues es la configuración de la memoria en tiempo real. Recordaremos que anteriormente, en la versión anterior, cuando Windows Server 2008 estuvo disponible, no teníamos la posibilidad de asignar memoria dinámicamente a las computadoras. Posteriormente vino Windows Server 2008, donde teníamos la posibilidad de asignarle a las máquinas virtuales la memoria como se fuera requiriendo, asignarle memoria dinámicamente. En 2012 continúa ese soporte. Sin embargo, ahora vamos a tener incluso la posibilidad de asignar memoria dinámica, pero incluso cuando las máquinas virtuales estén corriendo. Para aquellos que ya hayan tenido experiencia en asignar memoria dinámica, recordarán que solamente la podemos asignar si si la máquina virtual está apagada. La apagamos, agregamos la memoria, hacemos los cambios específicos, los grabamos, posteriormente la prendemos y ya queda configurado. Para 2012 vamos a poder hacer exactamente lo mismo, pero con la característica de que ahora podremos tener la máquina virtual prendida y asignarle la memoria dinámicamente o hacerle las modificaciones que se requieran cuando la máquina esté en funcionamiento. Entonces es una opción muy interesante. Y otro punto importante en cuanto a virtualización pues es la posibilidad de tener los switches de red, precisamente para darle soporte a la posibilidad de que yo puedo tener varios servicios en un solo servidor con redes completamente separadas, aisladas una de otra, y de esta manera para aquellas empresas que estén buscando empezar a ofrecer productos en la nube, tener un aislamiento verdaderamente prácticamente a nivel hardware, que básicamente lo maneja Windows Server a nivel software. Sin embargo, tendríamos un aislamiento completamente de una solución de una máquina virtual a otra máquina virtual de diferentes clientes. Entonces, esto pues evidentemente para esas empresas que andan buscando empezar a ofrecer sus servicios en la nube sería más económico, porque en un solo dispositivo, en un servidor, podemos tener varios servicios completamente aislados de un cliente a otro cliente. Entonces, pues es una opción muy interesante. Muy bien. Y precisamente continuando con la virtualización, tenemos por aquí una tabla comparativa muy interesante donde nos vamos a dar cuenta de los factores de mejora en cuanto al ambiente de virtualización. Ahora, se le hace mucho énfasis a virtualización definitivamente. Sin embargo, pues hay otras cosas que continuaremos viendo más adelante que también tienen muchas mejoras. Sin embargo, es importante en el tema de virtualización ver los cambios que se han hecho de la última versión, la Windows Server 2008 R2, hacia Windows Server 2012. Entre ellos, puntos muy importantes como el soporte a procesadores lógicos, que va de 64 en Windows Server 2008 R2 a 320 en Server 2012. Si se fijan, pues es una mejora de 5 veces lo que actualmente se soporta. Igualmente en la memoria físicamente 2008 R2 tiene la posibilidad de soportar hasta 1 terabyte, 2012 tendrá 4. Los procesadores virtuales por host de 512 nos vamos hasta 1024, o sea prácticamente el doble. Y en cuanto a las máquinas virtuales, hasta la fecha, Windows Server 2008 solamente nos da la posibilidad de tener 4
procesadores virtuales. En Windows Server 2012 tendremos hasta la posibilidad de asignar 64 procesadores virtuales a cada máquina virtual que tengamos. De igual forma, la memoria se incrementa considerablemente de 64 gigas actualmente hasta 1 tera en Windows Server 2012. Y un punto también muy interesante es precisamente las máquinas virtuales activas que podemos tener. Recordaremos que en 2008 se maneja un total de 384 máquinas virtuales activas corriendo en un nodo, en un host. Y en Windows Server 2012 tendremos la posibilidad de tener hasta 1024 máquinas virtuales corriendo activamente o en conjunto. Y de igual forma el soporte a discos virtuales se mueve de 2 terabytes hasta 64 terabytes, que es básicamente un 32, un factor de mejora de 32 veces. Y otro punto muy importante es en el ambiente de clúster, donde también tenemos cambios muy importantes. El primero que nada, recordaremos que una solución de clúster de Windows Server 2008 R2 podíamos tener solamente hasta 16 nodos. Para el caso de Windows Server 2012 podremos tener hasta 64 nodos como parte de una solución de alta disponibilidad. ¿Sí? Y en el caso de las máquinas virtuales en un ambiente clúster se pasa de soporte de 1000 máquinas virtuales en este ambiente hasta 4000, un factor de 4 veces de mejora, ¿no? Entonces, si se fijan, realmente, además de todas las nuevas características, pues lo que es las mejoras en cuanto a rendimiento, pues están muy elevadas, ¿no? Que no solamente se mejoró en un factor, muchos de ellos son 16 veces mejor, 32 veces mejor, etcétera, ¿no? Entonces, si lo pueden ver, va a ser mejoras muy interesantes. Y como les digo, la mayoría de estas soporte, pues ya viene todo incluido desde la versión más, la primera versión estándar, posteriormente Enterprise Data Center, etcétera. Entonces, esto pues evidentemente va a acercar a las empresas de mediano o tamaño pequeño a estas soluciones de virtualización. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco del manejo y la automatización de los procesos o del manejo del servidor en Windows Server 2012. En Windows Server 2012, pues evidentemente se incrementa la eficiencia en cuanto al manejo de los servidores, se simplifica la implementación en cuanto a virtualización y pues es una opción simple de automatización, etcétera, ¿no? Con varias opciones muy interesantes. Entre ellos la posibilidad de manejar múltiples servers a la vez, o sea, a través del Server Manager podremos trabajar con un servidor o todos los servidores que tengamos en nuestra red. Entonces, a través de una sola consola podremos instalar roles, podremos revisar opciones de cada uno de los servidores y pues evidentemente esto incrementa la eficiencia en el manejo de los servidores. Quizás cuando tengamos uno o dos no veamos mucha mejora en cuanto a la administración, pero cuando ya estamos hablando de redes con 10 servidores, 15 servidores, 20 servidores, pues evidentemente el tener la posibilidad de manejarlos desde una herramienta central, pues va a ayudar mucho en administración de tiempo, en todos los recursos que se requieren para administrar estos servidores. ¿Sí? Ahora, vamos a poder hacer instalación o deployment de roles y características desde un servidor central. O sea, lo podemos hacer a varios servidores a la vez, no solamente en el servidor local. Entonces, pues también una opción interesante, ¿no? Tenemos toda esta nuevas opciones interesantes de PowerShell. PowerShell Workflow, PowerShell Web Access, PowerShell ISE, la posibilidad de compartir script, etcétera. Y en la actualidad para 2012 se van a tener, o por el momento se tienen hasta 2.400 comandos específicos de PowerShell para utilizar. O sea, se agregó muchísimos comandos adicionales. Una opción por aquí interesante es el PowerShell Web Access. Y este PowerShell Web Access se parece mucho a lo que en Remote Desktop Services era la posibilidad de tener un servidor web para poder entrar de
fuera de nuestra red a las aplicaciones que tuviéramos publicadas. PowerShell Web Access es básicamente el mismo concepto en el que podríamos tener un servidor que sería el gateway que nos daría acceso externo hacia PowerShell para que yo esté donde esté sin necesidad de estar físicamente en la red o sin necesidad de una VPN o del Direct Access, pueda conectarme yo a través de un explorador, del Internet Explorer, sin importar en dónde esté, y a través de este gateway, de gateway de PowerShell, tener la posibilidad de correr comandos PowerShell en cualquier lugar donde estoy. Entonces, es una opción muy, muy interesante que para muchos de los que les gusta meterse con PowerShell, tienen experiencia en programación, verán que es una solución muy interesante. Otra opción interesante pues es el ISE o el Integrated Scripting Environment o ambiente integrado de script con opciones interesantes, la posibilidad de utilizar una interfaz gráfica un poco más descriptiva, sobre todo para los que no tenemos experiencia en programación. La posibilidad de tener un poco más de ayuda, una interfaz un poco más gráfica, va a permitir que PowerShell sea más utilizado en Windows Server 2012. Entonces es muy interesante todo lo nuevo que viene en PowerShell. Hay incluso un par de webcasts muy interesantes específicamente de PowerShell porque es un tema muy amplio. Aquí pues básicamente es un overview solamente, ¿no? Pero sí les recomiendo por ahí que para los que les gusta PowerShell, que busquen esos webcasts específicos de este tema. Otra opción interesante es la posibilidad de tener sesiones desconectadas. Esta posibilidad de sesiones desconectadas es muy similar a la opción que tenemos actualmente, que podemos conectarnos a un servidor, empezar a realizar operaciones, a un servidor remotamente, perdón, empezar a hacer operaciones y desconectarnos para que esos procesos se queden en el atrás, realizándose y posteriormente conectarnos nuevamente al servidor cuando ya se haya terminado la operación. En PowerShell es básicamente aplica el mismo concepto. Podemos mandar comandos, empezar a hacer ciertas actividades en el servidor y nos podemos desconectar de esa sesión. Los servicios quedarían funcionando, los comandos estarían funcionando. Una vez que regresemos, pudo haber terminado ya el proceso, etcétera. Entonces está también muy muy interesante esa opción. Muy bien. Muy bien. Otro tema donde también ha habido mucho cambios en el almacenamiento. Vamos a comentar alguno de ellos. Vamos a ver, en el caso de almacenamiento, pues evidentemente se mejoró el performance, la eficiencia y sobre todo la posibilidad de utilizar una gran variedad de soluciones de almacenamiento y sin necesidad de invertir en equipos avanzados, en equipos muy caros. Se mejoró obviamente la disponibilidad, la disponibilidad continua a través del uso de diferentes opciones de almacenamiento. Evidentemente el costo de tener Windows Server 2012 y la posibilidad de utilizar diferentes opciones de almacenamiento pues va a eficientizar mucho el costo de adquisición. Incluso no va a ser necesario comprar cajas, llamémosle un SAN, en caso de que sea una empresa pequeña y que quiera empezar con cuestiones de alta disponibilidad o con opciones de almacenamiento más elevado. Entonces es una opción muy interesante. Y aquí hay también muchas mejoras muy importantes. Una de ellas muy importante son los espacios de almacenamiento, el punto número 1. Y básicamente aquí vamos a tener la posibilidad de conjuntar espacio de discos duros. No tienen que ser precisamente de las mismas características. Podemos tener un espacio en un disco duro de tipo SATA, un espacio de disco duro de cualquier otro tipo, conjuntarlo y presentárselo a Windows Server 2012 como una sola partición. Entonces, esto evidentemente va a ayudar a aquellas empresas que ya tengan quizás inversión en cierto tipo de discos o que tengan espacios disponibles en diferentes
tipos de almacenamiento, a conjuntarlo y presentárselo a Windows Server 2012 como una sola solución. Entonces, un solo área de almacenamiento. Entonces, pues evidentemente esto va a ayudar a muchas empresas a utilizar los recursos que ya tienen o a eficientizar los recursos que pudieran tener de más o quizás sin uso. Entonces, podríamos conjuntarlos y presentárselos a Windows Server 2012 como una sola partición. Ahora, en el caso de las mejoras en el nivel de archivo, hay pues, mejoras muy interesantes. Se continúa definitivamente soportando NTFS en 2012 y hay mejoras importantes como la posibilidad de la integridad de datos. El hecho de que estemos usando discos diferentes no va a afectar a la funcionalidad o a la integridad de los datos. Podremos tener información grabada en diferentes tipos de almacenamiento. Sin embargo, las mejoras que se hicieron al sistema de archivos pues va a permitir que la información tenga integridad. Entonces es interesante. En el caso de Team Provisioning vamos a tener la capacidad de asignar espacios de almacenamiento rápidamente. Cluster Share Volume, como ya lo vimos en Windows 2008, vino con o nos dio la opción de poder compartir espacios de disco duro para máquinas virtuales y le dio soporte precisamente a la migración en vivo, a la immigration. Cluster Share Volume estará disponible evidentemente en 2012, dándole soporte nuevamente a las máquinas virtuales, pero como ya lo habíamos comentado hace un momento, Cluster Share Volume podrá ser utilizado por otros servicios, no necesariamente máquinas virtuales exclusivamente. La información de estos volúmenes se va a encriptar, va a estar encriptada por default. Esa es otra opción interesante de seguridad en cuanto a almacenamiento. Y no será un requerimiento específico nada más de máquinas virtuales, ya lo podremos tener en otros servicios. El protocolo de comunicación, la versión 3.0 para compartir archivos, ahora se utilizará la versión 3.0 con mejoras evidentes. Tendremos opciones interesantes de failover transparente, o sea, servicios que anteriormente si fallaban tenían que, se tenían caídas evidentes y el cliente lo notaba. En este caso ya lo podremos tener transparente, por ejemplo, una solución de DHCP quizás, una solución de file server, donde quizás al momento de fallar, pues el cliente sí lo notaba. En 2012 habrá opciones interesantes para que estas fallas sean completamente transparentes. Se tendrá soporte a NFS o opciones de archivos para hacer compatibilidad con otras soluciones de terceros, soluciones de la competencia. Y evidentemente se continuará con el soporte del eSCSI, de dispositivos eSCSI a través de la opción integrada en el sistema operativo 2008 R2 ya lo traía. Windows Server 2012 continuará con ese soporte y vendrá como parte del sistema operativo, no sin necesidad de comprar ningún dispositivo adicional o instalar algún software adicional para poder hacer conexiones a dispositivos de tipo eSCSI, que ha hecho el acceso a soluciones de almacenamiento pues más fácil, ¿no? Sabemos que dispositivos eSCSI tienen un costo muchísimo menor a una solución, por ejemplo, de fibra canal. Entonces 2012 continuará con ese soporte sin problema. Muy bien, y básicamente finalmente el manejo de almacenamiento a través de una herramienta centralizada. Entonces, viendo que vamos a poder conjuntar varios espacios de disco duro, lo podremos hacer a través de una herramienta centralizada para manejar precisamente toda esta conjunción o la posibilidad de juntar discos duros de diferentes características. Entonces lo podemos hacer desde una herramienta centralizada. Muy bien, entonces permítanme moverme. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a red? Servicios de red.
Hay por ahí también opciones muy interesantes. Una de ellas es la posibilidad de agrupar tarjetas de red, y quizás aquí les llamará la atención la posibilidad de conjuntar tarjetas de red. En 2008 R2 se tenía disponible, sin embargo tenía que ser a través de soluciones de terceros, o en este caso quizás de los fabricantes de las tarjetas de red, si era soportado. Ahora en Windows Server 2012, la posibilidad de crear grupos de tarjetas de red viene embebida en el sistema operativo, o sea, ya no necesitaremos que el proveedor tenga soporte, o que tengamos que instalar una herramienta del proveedor de las tarjetas de red para hacer la posibilidad de conjuntar tarjetas. Ahora vendrá incluido directamente el soporte en Windows Server 2012. Esto también permite que las tarjetas que hagan el grupo no tengan que ser necesariamente del mismo proveedor. Quizás pasaba en escenarios específicos que queríamos hacer conjuntar varias tarjetas de red, pero resulta que una de ellas no era la misma tarjeta, o se le agregaba una tarjeta adicional al servidor posteriormente que se había instalado. Quizás ya no estaba el mismo modelo y era complicado porque el soporte de terceros pues pedía que fueran las mismas tarjetas, ¿no? O por lo menos el mismo driver. En el caso de 2012 no va a ser necesario, o sea, se va a poder tener diferentes tipos de tarjetas, y estas van a poder crear el grupo de tarjetas. Esto evidentemente pues va a traer opciones muy interesantes de tolerancia a fallas. Si una tarjeta de red se descompone, pues evidentemente la información o el tráfico se va a ir por la otra tarjeta, y además el conjuntar estas tarjetas nos va a permitir tener un ancho de banda agregado. Si estamos agregando 2, 3 tarjetas de 1 giga, pues evidentemente tendremos el total del ancho de banda disponible para ese servidor. Si una de esas tarjetas truena, el tráfico se va por la otra tarjeta o las otras tarjetas, dependiendo el grupo que hagamos, y la comunicación continuará siendo eficiente sin problema, ¿no? Y ya lo habíamos comentado, la virtualización de la red, la posibilidad de aislar las redes para en un mismo servidor tener máquinas virtuales de diferentes clientes, llamémoslo así, y que estén directamente aisladas, ¿no? O aisladas de la red completamente. Y una opción interesante aquí que me gusta mucho es la posibilidad de tener una solución de DHCP en failover. Ahora, hasta 2008 R2 sabemos que podemos tener un DHCP de alta disponibilidad, sin embargo debe de estar como parte de una solución de clúster. En Windows Server 2012 podremos tener un DHCP o dos DHCP funcionando como una solución de alta disponibilidad, pero sin necesidad de tener una infraestructura de clúster. Básicamente solamente requeriríamos 2 servidores con Windows Server 2012, con el servicio de DHCP y trabajando en conjunto. Este trabajar en conjunto, pues evidentemente requiere la misma versión, en este caso 2012, requiere que la sincronización del tiempo entre los servidores esté funcionando correctamente, y si un servidor falla, el otro servidor toma parte o el trabajo que estaría haciendo este servidor. Ahora, no necesitamos tener un ambiente de activo pasivo, o llamémosle que un servidor esté dando las direcciones y otro servidor esté esperando a que falle el servidor activo. Podemos incluso tener dividida la carga o la entrega de direccionamiento IP, en el que un servidor de cierta cantidad y otro servidor de cierta cantidad de IPs. Uno de ellos falla, el otro servidor automáticamente agarraría o daría los servicios a los clientes que estuvieran conectados o que hubieran recibido direcciones a través de DHCP con estas características. Entonces es una opción interesante, que quizás el servicio de DHCP muchas veces, o muchos de los administradores o los que hemos trabajado en redes, a veces cuando falla quizás es más rápido instalarlo nuevamente. Sin embargo, para redes muy grandes, pues obviamente el instalar un servidor nuevo de DHCP pues va a generar tráfico, quizás algunas máquinas tengamos que ir manualmente a pedir que cambien dirección, etcétera. Entonces es una opción interesante y embebida o como parte del sistema operativo. Entonces es muy interesante. Muy bien. Otro punto interesante, el resource metering.
vamos a tener la posibilidad de poder medir específicamente la carga, el procesamiento, el uso de memoria de máquinas virtuales específicamente. Y esto, por ejemplo, viene a ayudar a los escenarios que comentábamos de empresas que quisieran dar sus servicios en la nube y que quieran saber exactamente qué cantidad de procesamiento está utilizando un cliente específico. Entonces vamos a poder, a través de Resource Metering, vamos a tener la posibilidad de poder medir exactamente lo que está usando el cliente y en ese momento o finalmente cobrarle al cliente solamente lo que está utilizando. Entonces es interesante. En la actualidad tenemos que hacerlo con herramientas de terceros. Para 2012 lo tendremos ya incluido y como soporte para soluciones de soluciones de nube o máquinas virtuales, ofrecer máquinas virtuales a nuestros clientes. Entonces está muy interesante. Muy bien. Otra opción es el Single Root I/O Virtualization, o la posibilidad de virtualizar las entradas de datos, entrada y salida, ¿sí? Con dispositivos de tipo PCI. IP Address Management o el IPAM, que es básicamente la posibilidad de administrar de una manera más eficiente nuestra infraestructura de IP. Calidad de servicio en la red. Digo, muchos de ustedes ya tendrán experiencia en calidad de servicio, sobre todo para servicios de voz. A través de Windows Server 2012 podremos especificar políticas, ya sea a nivel GPO o a nivel incluso de Hyper-V, y poner ciertas políticas que permitan tener opciones configuradas para darle prioridad a cierto tipo de comunicación. Entonces también lo traerá por ahí incluido Server 2012. Branch Cache, se continúa con el soporte. Branch Cache pues ya es un servicio que tiene tiempo ya en versiones anteriores, la posibilidad de tener la información en caché, sobre todo para oficinas remotas, y que el acceso a ciertos documentos, el acceso a recursos esté localmente grabada en un servidor. Y 2012 tiene el soporte definitivamente mejorado. Igualmente la información que se guarde en los servidores de caché se va a estar encriptada por default, entonces el acceso pues es más seguro. La información que tuviéramos localmente guardada en estos servidores de caché estaría más segura. Y esto pues viene a soportar todas las opciones nuevas de la nube, o sea, para clientes que, aunque tengan sus servicios en la nube, pudieran tener quizás un servidor local en su oficina remota o localmente en su oficina central, donde estuvieran grabando en caché el acceso a esos documentos. Entonces, pues está también muy interesante. Muy bien. Finalmente, vamos a hablar un poquito de VDI, una infraestructura virtual de escritorios con muchas mejoras también muy interesantes en Windows Server 2012. Obviamente, VDI pues soporta los nuevos ambientes de trabajo moderno, que básicamente va a permitir accesar virtualmente desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Obviamente se busca mucho que la experiencia del usuario sea básicamente la misma a cuando ellos se conectan localmente en una computadora. Entonces por ahí vienen opciones interesantes para lograr esto. Y evidentemente se mejoró la seguridad de acceso de datos, ¿sí? Ya que mucha de esta infraestructura se utilizaría quizás de fuera de la oficina, donde es un poco más complicado poder implementar políticas de seguridad. Entonces, algunas de las características importantes de VDI, voy a ponerlas todas en un sola slide. Las cuestiones interesantes como la conexión simplificada para los usuarios, precisamente para darle soporte o que la experiencia del usuario sea similar, tenemos por ahí la opción del Remote FX, una nueva opción por ahí interesante que permite hacer mejoras en cuanto a la calidad
de imagen que ven los usuarios, obviamente eficientizarlo a través de conexiones WAN, y a través de este mismo servicio RemoteFX se da soporte a la redirección de dispositivos USB, que es quizás uno de los más grandes retos que se tenía anteriormente, porque cuando le damos el acceso a usuarios a este tipo de infraestructura, siempre una de las primeras cosas que piden es, bueno, ¿y cómo voy a poder leer a través de mi dispositivo USB? ¿Cómo voy a poder instalar una impresora USB, etcétera, ¿no? Entonces, RemoteFX vino a soportar todas estas nuevas opciones desde 2008 R2, ahora en 2012 pues continúa, y obviamente con mejoras muy interesantes, ¿no? Vamos a poder hacer instalar parches inteligentemente en cada una de los escritorios remotos, y aquí es importante mencionar que la opción de escritorio remoto se va a poder tener ya sea asignado por usuario o en un pool de escritorios remotos. ¿Y de qué se trata los pools de escritorios remotos? Es básicamente generar un grupo de escritorios remotos a que los usuarios se puedan conectar a ellos, y una vez que terminen de hacer su trabajo, al momento de salir, cualquier cambio que hayan hecho se desaparecería inmediatamente. Entonces, esa infraestructura es interesante, por ejemplo, para quizás pensemos en un ambiente de una universidad en la que los usuarios pueden entrar a su escritorio remoto, tener acceso quizás al correo, al internet, etcétera, y una vez que se salen de este pool de escritorios remotos, cualquier cosa que hayan hecho en su escritorio quedaría completamente borrada, o no se estaría grabando. O en su contraparte, se pueden asignar escritorios remotos específicamente al usuario y que sea única y exclusivamente de ese usuario en particular. Ahora, los ambientes de VDI no son necesariamente para cualquier empresa, o sea, hay que hacer un estudio previo de qué empresa es candidata para tener este tipo de infraestructura. 2012 trae el soporte a través de Remote Desktop Services, al igual que 2008 R2, Windows Server 2012 lo traerá también incluido, y con mejoras muy interesantes. Y básicamente, compañeros, con eso llegamos al final del webcast. Como ya vimos, Windows Server 2012 va más allá de la virtualización. O sea, todo lo que se aprendió en la primera oferta de producto en Windows Server 2008 y posteriormente Windows Server 2008 R2, ahora Windows Server 2012 toma toda esa experiencia y nos ofrece cosas más avanzadas, como ya vimos por ahí algunas de las opciones. Obviamente nos va a permitir escalar las cargas de trabajo, tener un costo más eficiente con todas las opciones que vimos. No necesitamos ya depender de una caja de almacenamiento, por ejemplo, costosa. Tendremos opciones de implementar escenarios de virtualización en oficinas medianas o pequeñas. Obviamente el poder de muchos servidores con la simplicidad de uno, con la posibilidad de administrar desde una sola herramienta un gran número de servidores. Otra opción muy interesante pues es que cualquier aplicación, cualquier nube, construir bueno, en este webcast en particular no hablamos nada de la plataforma de web, que también trae muchísimas mejoras muy interesantes, pero no tuvimos la oportunidad de hablar de ellas. Y obviamente el soporte al nuevo tipo de trabajo más moderno que se tiene actualmente, ¿no? Soportar dispositivos móviles, darle la posibilidad a los usuarios de trabajar en cualquier lugar donde estén, que esas conexiones sean seguras y que sean confiables, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas muy interesantes que trae Windows Server 2012. Los invito a que empiecen bajando el software. Ya está por ahí el Release Candidate 2012. Ahora, para aquellos que quieran empezar a revisar las características de 2012 y ya tengan sus computadoras o sus infraestructura con Windows Server 2008 R2 Hyper-V,
una máquina virtual 2012 corre perfectamente en Hyper-V de Windows Server 2008 R2. Entonces, no hay problema de compatibilidad. Incluso ahí en el sitio de Microsoft hay una máquina virtual específica de 2012 que pueden bajar. La pueden incluir en su Hyper-V de Windows Server 2008 o 2008 R2 y empezar a trabajar con él, empezar a verlo, empezar a ver las nuevas características, etcétera. Es una recomendación personal. Muy bien. Y básicamente con eso llegamos al final del webcast. Nos pasamos un poquito de las 10. También pues empezamos un poquito después de las 10. Entonces recuperamos